amigos, pues platicamos después de este nuevo proyecto que tenemos aquí en Ponce Consultores, que es Empresarios Somos. Pues es para explicarles que es una comunidad de empresarios la cual estamos trabajando con el fin de que nuestras empresas puedan crecer y puedan desarrollarse lo mejor posible. Y para ello pues hemos tenido pues ya empresarios que han estado con nosotros mucho tiempo y les hemos pedido que nos ayuden a hacer vamos a decir, una explicación de lo que nosotros hacemos y cómo les ha ido en este trabajo que hacemos de acompañar al empresario aquí en Ponce Consultores. Entonces hemos invitado a nuestro compañero Marco Antonio Núñez, de Carnes Núñez. Él pues hace tiempo que pertenece al grupo número 1, es de los pioneros, ¿no? Sí, más de 10 años yo creo, por ahí más o menos. Sí, sí. Claro que hicimos otros intentos con 2, 3, primero 4, pero ya cuando se hizo el grupo, pues gracias a Dios ya salimos adelante bien con todo el grupo. Y eso es lo que pues vamos a pedirle que nos platique cómo le fue. Pero para empezar, Marco, pues muchas gracias por aceptar la invitación y que nos platiques cómo inició Carnes Núñez y cómo siguió las etapas que ha tenido, porque pues todo el mundo ve a Carnes Núñez y cree uno que ya, qué fregonería, ¿no? Pero que vean la soba y pues con el inicio, todo lo que tu papá hizo y luego cómo entraste tú al quite y cómo salió, ¿no? Todas las empresas pues tienen su historia, ¿no? Y su historia de gozo y de sufrimiento, pues, ¿no? Ok. Pues primero que nada, muchas gracias por la invitación, maestro. La verdad que es un gusto siempre verlo, saludarlo y platicar con usted. Muchas gracias por la invitación. Sí, nuestra empresa nace en 1994. Vamos a cumplir 32 años. Nace de una necesidad, como la gran mayoría de todos los negocios. Mi papá acababa de salir de una empresa distribuidora de carne. Ellos producían carne y pues a él le dieron, digamos, la distribución exclusiva de aquí de Hermosillo, ¿no? Entonces así es como nace Núñez Carnes, ¿no? Entonces empezamos, bueno, miento, nace Núñez Carnes y Vísceras, ¿no? Okay. Así nace, ese fue el primer nombre comercial que tuvimos como negocio, ¿no? Vendíamos meramente a mayoreo, a negocios prácticamente, a carnicerías iguales. En esa etapa se dio un fenómeno que cambió un poco la industria. Ya se venía dando, pero yo creo que en esa etapa ya se vio más marcado, que se empezó a transformar. Antes llegaban los canales de carne, ¿no? Los pedazos completos de carne, los animales partidos a la mitad, los medios canales que le llamábamos. Pero era complicado, por ejemplo, si yo quería 2 piezas de diezmillo, por ejemplo, tenía que comprar el canal completo, pues porque el canal es un espejo, ¿no? Y viene una pieza de cada lado, de cada producto que conocemos, ¿no? Como son diezmillo, ribeye, Nueva York, etcétera. Trae uno de cada lado. Entonces, si queríamos varios kilos, pues teníamos que comprar los canales completos y después, pues, ¿qué hacíamos con lo demás, no? Entonces, en este giro que comento que dio la industria, que ya todo viene por caja, pues se facilitó mucho las cosas. ¿Por qué? Porque ya pedíamos tantos kilos de diezmillo, tantos kilos de ribeye, tantos kilos de arrachera, tantos kilos. Entonces, nos tocó justamente esa forma de vender, ¿no? Okay. Sí vendimos canales un poco al principio, pero fue realmente poco tiempo. Después ya empezamos a vender cajas. Y fue así, ¿no? Siendo mayoristas prácticamente, ¿no? Yo me acuerdo, Marco, había un riel así, ¿no? Ajá. Medio de tonelada. Y ahí iban clavados los canales, ¿no? Ajá. Y salían, ¿no?
todos sangrados y todo. Me acuerdo de las toneladas que había, no de ustedes, sino que pues sí eran las. Sí, así era la forma, ¿no? Sí, de transportarlo, exactamente. Por lo mismo pesado. Se utilizaban ganchos con unas ruedas que iban a un riel, y es la forma en que se transportaban, ¿no? Me acuerdo de eso, sí. Sí. Y luego la gente que los cargaba, ¿no? ¿Cómo podían una cosota de esas? Híjoles, me tocó a mí hacer el intento, sí, me tocó por ahí echarme al lomo un medio canalito, complicado, resbaloso, sí, de todo, sangrando, ¿no? De todo, exactamente, ¿no? Sí. Entonces, bueno, un cuarto de canal, ¿no? Un cuarto de canal al lomo, sí es. Sí, porque pesado, son algunos kilitos, ¿no? Sí, claro. La verdad que los chambeadores, los trabajadores en aquel entonces, los cargadores, pues tenían mucha maña, ¿no? Como se le llama, para cargarlos, ¿no? Y ya ellos tenían ya la experiencia y los movían muy rápido. Y eso, ahí está la clave, ¿no? Como dices, es maña, no es que esté calote, ni no. Tener un chapito que agarra el canalón, mano, pero pues es maña, pues a lo mejor se ponían rectos, bueno, no sé cómo sería, ¿no? Pero qué interesante. Pero así empezó. Sí, así empezamos, siendo distribuidores. Realmente fue una etapa en la parte familiar en la que teníamos pues escasez, ¿no? Teníamos escasez, no teníamos automóvil, por ejemplo. Las entregas pues las hacíamos en la misma tienda, digamos, que teníamos ahí. La gente iba por las cajas. Después por ahí, bueno, mi papá siempre ha sido una persona muy querida por muchas personas, ¿no? Y lo han ayudado mucho a través de los años. En aquel momento, híjole, varios amigos de él nos echaron mucho la mano para arrancar el negocio. Por ahí nos prestaron un carro también. Entonces en ese empezamos a hacer las entregas, ¿no? Sí. Fíjate qué curioso, Marco, eso que acabas de decir. Siempre cuando uno inicia un negocio hay alguien que te ayuda y luego después pero siempre casi, bueno, pues yo platico mucho con muchos empresarios y de alguna manera alguien nos apoyó en su momento, ya sea financiándolos, prestándoles un local o algo, ¿no? Siempre. Pero aquí lo bonito es que, ¿por qué te ayudaron? Por algo. Porque es una persona confiable, tu papá era una persona seria, responsable, tenía imagen mi papá, y responsabilidad, pues, ¿no? Mi papá siempre se ha caracterizado por tener esa alma de servicio. Siempre. Entonces, él ayudaba a muchas personas sin esperar nada a cambio, ¿no? Realmente sí. él lo hace de mucho corazón, como se le llama, ¿no? Entonces, yo digo que ahí es donde se devuelven las cosas, ¿verdad? Ándale, eso. Porque él, sin esperar nada a cambio, de repente gente se enteró que había salido de esa empresa, ¿no? De hecho, se hizo distribuidor de esa empresa, trabajando para ellos, después sale y se hace distribuidor, y mucha gente se enteró de que iba a emprender, y pues fueron y le tocaron la puerta y le dijeron, ¿qué necesitas, no? La verdad que sí fue algo que nos marcó mucho como familia. Yo estaba pues joven en ese entonces, y sí me impactó mucho, ¿no? Ver que esa ayuda llegara de la nada, ¿no? De la nada, sí, yo decía pues de la nada, pero ¿no? sí después lo entendí, dije, bueno, pues lo que uno siembra se cosecha definitivamente, sí. ¿no? Entonces en ese inicio, Marco, ahí continuaron con el mayoreo, con la cuestión de la carne, ¿no? Sí, siempre. ¿Tu papá le siguió por ahí? Sí, gran parte. Yo estuve pocos años, digamos, en el arranque, en el inicio del negocio. Duró 3 años como Núñez Carnes y Vísceras, ¿no? Okay. Así era, como nos llamábamos, como había dicho. Núñez y abajo Carnes y Vísceras. Y a los 3 años, cambia a ser una SA. Y mi papá estaba pensando, pues, qué nombre ponerle, ¿no? Y qué nombre ponerle, y qué nombre ponerle.
hasta que dijo, bueno, le voy a quitar el vísceras ¿Ya? y que se llame Núñez Carnes, ¿no? No como habitualmente la gente nombra a las empresas de este giro como carnes fulanas, ¿no? Sí. Carnes Núñez, incluso con nosotros se da mucho. Entonces, él decidió que se iba a llamar Núñez Carnes y así se quedó. Ok. Y a partir de ahí, de Núñez Carnes, pero ustedes continuaron con el mayoreo. Sí, continuamos con el mayoreo por muchos años. Después, escuchando a los clientes, por ejemplo, una caja traía 3 piezas de alguna carne y llegaban, oye, pues nada más necesito 2, ¿no? 2 piezas, no seas malo, véndeme 2 piezas. Y luego al rato, oye, nada más necesito una, ¿no? Y luego al rato, oye, no habrá oportunidad, no habrá forma de que me la rebanes, ¿no? Y pues obviamente mi papá, escuchando a los clientes, dijo, no, pues claro, y empezamos a conseguir gente pues para ofrecer ese servicio. Y de ahí viene entonces que tú ves el pedazo de carne y luego te dice el carnicerio, ¿de esta quieres? Sí. ¿Dónde quiere que le corte? Aquí, acá, y él te la va cortando de ahí viene. Justo. Eso justo no lo de ahí nace nadie, pues, ¿no? Sí, justo de ahí nace nuestro modelo de negocios, Órale. ¿no? Que es la carne en el momento y al gusto del cliente. Así no es. tan gruesa, más delgadita, más y quítale mejor de acá. Exactamente. Órale. Exacto. Y eso le llama mucho la atención a las señoras, ¿no? Sí, es una forma de trabajo que le ha gustado mucho a nuestros clientes. Lo seguimos escuchando, seguimos tomando nota de las recomendaciones y los pedidos que nos hacen como negocio. Y sí, justamente de ahí nace. Traemos ese ADN mayorista porque así nacimos, Sí. pero con el paso de los años fuimos evolucionando hasta atender las 2 ramas de negocios, que es el público en general y sin descuidar todavía lo que es la parte de... Platícanos un poquito cómo esa parte es los primeros años, pues tu papá era el que estaba al frente de todo esto. Tú como dijiste hace rato, pues tú eras estudiante, estabas pobre, pero una vez que terminaste tus estudios ya no estabas en el negocio, sino que aprendiste otras cosas. Sí. Me tocó estar estudiando, justo iba saliendo de la preparatoria cuando empezó el negocio. Mi papá siempre fue de la idea de que ustedes búsquenle, ¿no? Sí. Búsquenle, yo les voy a ayudar con la escuela. Yo no sé ni, de hecho lo platicamos mi hermano y yo, no sabemos cómo le hizo, ¿no? Pero nos sacó adelante con la universidad, a ambos. Y siempre nos dijo, ustedes búsquenle, ¿no? Entonces, justo yo termino la universidad, trabajé para un par de empresas aquí. Me tocó, mi primer trabajo fue como vendedor de autos en la agencia Honda, cuando recién se abre la agencia Honda aquí en Hermosillo, así es. Estuve un tiempito ahí con ellos y después entro a trabajar a Telcel, Radiomóvil Dipsa. Sí, estuve trabajando 3 años ahí con ellos. Estuve en el departamento de ventas corporativas, un departamento exclusivo para venta de negocios, de mucho consumo, de líneas. Y también estuve en el área de distribuidores. Ahí me tocaba Hermosillo, es la regional, me imagino que sigue siendo todavía la regional, de esto hace ya muchos años. Era la regional y pues veíamos Sonora y Sinaloa. Entonces me tocó recorrer prácticamente todo el estado visitando ahí a todos los distribuidores y todo esto pues me fue enriqueciendo, ¿no? Fue una formación adquiriendo inicial, la verdad que sí, ¿no? Fíjate que nosotros en Empresa Familiar recomendamos siempre eso.
que a los hijos de los empresarios los envíen a empresas más grandes para que aprendan y luego vengan a la empresa, ¿no? Normalmente no sucede, pero los que han ido a otra parte y luego vienen, pues ya tienen experiencia y lo hacen muy bien. Sí, claro. De hecho, yo estuve más o menos como unos 8 años fuera del negocio. En este tiempo estuvieron este par de empresas. Después de ahí yo vendo todo lo que yo tenía. Mi automóvil, cosas que yo había comprado, todo lo vendo. Pido un crédito educativo al Estado de Sonora. Órale. Y me voy a hacer una maestría, un máster en España. Oh, qué padre. ¿No? Entonces fue por medio del apoyo del crédito educativo que yo pude irme para allá y solventar mi estancia, ¿no? La verdad que fue una experiencia muy, muy padre, muy formadora, que me ayudó porque ese máster, aunque fue en España, yo lo tomé en la versión en inglés. Ándale. ¿No? Entonces sí fue algo muy enriquecedor porque en mi máster habíamos 13 nacionalidades diferentes. Yes. Entonces conocí gente prácticamente casi de todos los continentes, así es. Y te ayuda a compararte y decir, oye, pues no estamos tan mal. Claro que podemos, por supuesto. Sí, no estamos tan mal como nos los creemos, ¿no? Sí. Y la verdad que sí fue algo muy enriquecedor, fue una experiencia de vida totalmente. La recomiendo ampliamente. Sí, fíjate, pues sí, yo creo que eso sucede mucho cuando los padres tienen un negocio, pues quieren que sus hijos vayan a estudiar y a su vida, pues es de manera natural. Sí. Y eso, pues yo creo que la visión de tu papá fue bien fregona porque, órale, vean qué hay fuera y si después hay necesidad que vengan, pues vengan, ¿no? Claro. Y eso creo que es muy bueno. Yo he visto a algunos empresarios que han hecho eso y les ha ido bien siempre, cuando mandan a los hijos a foguearse pues a la empresa. Sí, me tocó, ya regresando me tocó trabajar para una empresa gringa, justamente para una empresa de Estados Unidos. Me tocó estar en Nogales, ellos son de Estados Unidos, de la parte de California, de Orange County, y me tocó ir a seminarios, cursos, me tocó que me llevaran para aquel lado. ¿Y toda la parte en inglés, todo? Sí, claro, sí, totalmente. ¿Y la 100%. Cultura empresarial gringa? Sí, ahí aprendí lo estructurado que son los estadounidenses, lo tajantes, si no sirve, no sirve. No le busques lado, no pierdas tiempo. Si vamos a ir con un cliente, vamos a estar... Si la cita es a las 3 de la tarde, no vas a estar a las 2:50, no vas a estar a las 3:05, vas a estar a las 3 de la tarde. La verdad que sí fue padre cultura, muy, pues es muy una cultura enriquecedor. empresarial, pues, ¿no? Una cultura empresarial. Sí, claro, ¿no? Oye, Marco, y bueno, pues yo creo que traías todas las armas suficientes para cuando tu papá te llama, ¿no? Sí, yo estaba en Guadalajara, porque también estuve por ahí por Guadalajara, estoy en Ciudad de México trabajando para empresas. Y un día mi papá tiene un tema de salud, que justamente lo tienen que operar en Guadalajara, y coincidentemente yo estaba en Guadalajara. Entonces se van para allá, mi papá y mi mamá, y todo bien, todo sale muy bien con la operación y demás. Y en una plática, ya en la recuperación, ahí en el departamento donde yo vivía, me dice, ya necesito ayuda. Vente conmigo, ¿no? Entonces, pues yo en ese momento yo traía otras ideas, ¿no? Sí, pues traía otros rumbos, la flecha apuntaba para otros lados, ¿no?
Gracias a Dios tuve la oportunidad de trabajar para empresas grandes, conocer pues muchas formas de trabajo, ¿no? Y cuando me pide ayuda, híjole, pues me simbra, ¿no? Me simbra, digo yo, pues no lo dudé, ni un minuto, ni un solo minuto. Dije, claro. ¿Le dijiste inmediatamente que sí? Claro, ¿no? Aunque por acá, como el diablito y el angelito, ¿no? Sí, que te están... Oye, pero ¿cómo crees, no? Si por acá, tú tienes planeado irte por acá, ¿no? Fíjate, Marco, yo pues tú sabes que trabajo mucho con empresa familiar, pues, ¿no? Y ese punto que acabas de decir es lo más difícil para el papá y para el hijo, o para los hijos, ¿no? No sabes si le vas a destrozar la vida, si te lo traes a tu negocio y el otro por fuerza o por lo que tienes. Sí. Como papá, dices tú, ¿me arriesgo o no me arriesgo? Y luego como hijo, oye, pues si ya traigo mi rollo por acá. Sí. Son dos cosas que bien difícil que se empaten, pero empatándose agarran. Sí, lo difícil se puso después. ¿No? Okay. Lo difícil se puso después, porque digo, lo difícil porque pues era parte del asentarnos, de cazar las formas de pensar, ¿no? Cuando yo me regreso, que justamente fue ese mismo año que él me lo pide, pues yo llego con toda la experiencia que había tenido, los ejemplos, las formas, con los diferentes dueños que había conocido de empresas muy grandes, ¿no? Con procesos establecidos, con mediciones. Sí, por supuesto, ¿no? Todo lo que toma de decisiones institucionales. Sí, ¿no? Exacto, ¿no? Entonces yo llego a un negocio, pues muy de él, ¿no? Muy de mi papá. Los empleados, pues estaban pues muy juntos, ¿no? Trabajaban muy juntos, muy bien, un equipo acoplados, bien, ¿no? Sólido ahí. Entonces cuando yo llego, yo traía esa dinámica, ¿no? Y empiezo a hacer cambios y pues no hubo. y este muchachito que me va a enseñar a decir que el carnicero, ¿no? Sí pasó, ¿no? Sí pasó, fueron tiempos difíciles, formas de trabajo, sobre todo de supervisión, formas de cómo se veía, cómo tenían que ver a los clientes, poner un poquito de orden en la parte también contable, que no era mi fuerte en ese momento, porque yo siempre me formé en la parte comercial, siempre ha sido la parte comercial donde pues yo he estado dentro de las empresas, y también meterme de lleno pues a la parte comercial. Para ser resumido esta historia, salió quien tuvo que salir. Estamos hablando de empleados, estamos hablando de familiares, estamos hablando de amigos, ¿no? Porque, pues sí, o sea, no casaban las ideas y gente pues que iba al negocio a lo mejor por sacar un provecho, ¿no? O gente que ya tenía muchos años trabajando, que a lo mejor no le gustó, ¿no? El cambio. Fíjate, Marco, eso que estás comentando ahorita, cuando le he preguntado a algunos empresarios qué cualidades debería tener para poder tener éxito, y últimamente se ha mencionado mucho y algunos me han dicho, lo que se necesita es tener valor, ser valiente. Y me gustó mucho esa definición, porque el empresario muchas veces dejas pasar las cosas, no tienes el valor de enfrentarte a tener que despedir a un tío, a un hermano o a un primo. No tienes el valor de decir, ¿cómo me voy a echar encima a toda la familia, ¿no? Y ahí andas dándole, cuando es bueno para el primo o para el tío o para lo que sea, y es bueno para la familia, pues, ¿no? Entonces para eso se tiene que ser valiente, saber tomar la decisión.
Sí, Yo creo que me gustaría complementar esa frase, maestro, de que tienes que ser valiente y que si tienes miedo, que lo hagas con miedo, ¿no? Pero hazlo. ¿Por qué? Porque esas decisiones pueden ser muy difíciles en el momento, pero a futuro las vas a agradecer Sí. toda la vida, toda la vida. Sí, eso lo hemos platicado aquí en el despacho con Héctor. Héctor trae ese punto que se enfrenta, no le tiene miedo a las cosas. Y eso como consejeros nosotros tenemos que ser más valientes todavía para poder decirle a la persona, mira, mi punto de vista es que estás equivocado. Y eso pues te echan encima un alacranero, pues, ¿no? Pero es tu obligación, pues, ¿no? Entonces sí es muy... eso que se hace, pues que no es nomás teoría, que lees en los libros y te dicen muchas cosas, pero la realidad cuando te enfrentas ya es otro boleto, ¿no? Imagínate correr a un hermano, a mí me tocó correr a un hermano, pero cómo la pensé, ¿no? Entonces, ¿cómo duele? Sí duele, pero creo que como responsables de los negocios y de las empresas tenemos una gran responsabilidad, Sí. que es que le vaya bien a la empresa, que sea exitosa en todos los aspectos. Fíjate que ahorita mencionaste algo muy importante y ya lo hemos platicado en otras ocasiones. Nosotros cuando, como empresarios, pues es una manera de ser, ¿no? ¿Por qué? Porque te gusta el emprendimiento, te gusta el servicio y todo, pero chocamos con los números. Uh-huh. Y a mí se me hace que tú no chocas con los números. A ti, tú le diste una vuelta al negocio completamente. Con los números. Con los números. Exactamente. ¿No? Sí. Yo soy licenciado en Administración de Empresas. Sí. ¿Ok? Y bueno, sí tengo esa formación de administrador. De hecho, es una de las cosas que me siento fuerte en ese sentido. Me formé por fuera en la parte comercial, ¿no? Uh-huh. Entonces, cuando yo ya me meto de lleno a los números, yo veía pues que teníamos buen número de venta, pero no estábamos ganando dinero. Entonces, yo me acuerdo, hay una frase que me marcó muchísimo de mi padre cuando estábamos viendo esos números y me dijo, si esto sigue así, nos va a llevar a aquella. Sí, sí. ¿No? Y me quedó bien grabada. O sea, incluso me acuerdo justamente en dónde estábamos sentados, la manera en que me lo dijo, y dije yo, híjole, esto no está bien, no necesitamos darle la vuelta, ¿no? Sí. Y es justamente cuando yo busco ayuda, ¿no? Busco ayuda. Los empresarios somos muy solitarios, sí. Lo hemos comentado varias veces aquí en el consejo, sí. ¿No? No nos gusta compartir muchas veces cosas con la familia, incluso hasta con los amigos, pues. Sí. ¿Por qué? Pues puede ser por vergüenza de que te está yendo mal, porque a lo mejor no te van a entender, porque a lo mejor piensas que no les interesa, ¿no? Y yo buscaba un espacio, ¿no? Donde pues dar el grito de auxilio, ¿no? ¿Dónde hay otros como yo? ¿Dónde hay otros como... No sabía que había otros como yo. Aquí lo descubrí. Sí, aquí en el consejo. Y que hay muchos, que había muchos como yo, ¿no? Sí, sí. Entonces, la verdad que doy con un curso, en aquel momento era el Business Room, ¿no? Sí. Hago el programa de Business Room y ahí es donde me encuentro a Darío, sí. ¿No? Darío Sánchez. Y Darío Sánchez, hicimos una buena amistad y él
él me invita a formar parte, del consejo, el primer consejo de Ponce. Exacto. Y ahí es donde yo siempre lo he dicho y se lo he dicho muchas veces. Sí. Fue un antes y un después para la empresa Núñez Carnes, ¿no? No, pues muchas gracias. Ese primer grupo fue base, ¿no? Yo había hecho muchos intentos, mis compañeros habían hecho muchos intentos en formar ese grupo que dices tú, oye, todos estamos iguales, no sé, nos duele lo mismo, estamos solos y todo, ¿no? Habíamos hecho muchos intentos. Y ese grupo al que tú participaste al principio, pues lo formamos Ana Delia, Darío y yo, con amigos y todo. Y René también estuvo, ¿no? René posterior. Sí, posterior, exacto. René llegó con nosotros después. Entonces pues ya se consolidó más el grupo. Entonces, en esa, pues, acuérdate que en mi casa lo hacíamos, ¿no? Yo seguía en mi casa, ¿no? Los consejos. Me tocó todavía en la Fundación Hermanos. Sí. Allí en el cerca de en la Fundación Esposo Rodríguez. Esposo Rodríguez, perdón. Sí, sí, Esposo sí. Rodríguez. Ahí me tocó. Y Después nos pasamos. Bueno, primero fue en la casa y luego nos fuimos Cierto, a es la verdad, fundación. tiene toda razón, es verdad. Y después la fundación. En la fundación, sí. Y bueno, pues fue un grupo muy bonito, pues, porque aparte de que tienes compañía, aprendes, pues tienes amigos que te apoyan y te ayudan. Y todavía estamos hablando de hace 14 años. Fíjese, yo creo que esto nunca lo he dicho, ¿eh? Nunca lo he dicho. Porque nunca he contado mi primera experiencia cuando fui la primera vez a ese consejo. Ok. ¿No? Mi primera impresión, digamos, de cuando fui la primera vez. Yo creo que a nadie se le ha contado. Nunca he vivido algo como eso, ¿no? De inicio dije yo, pero mira, son puros empresarios, gente que tiene mucha experiencia. Me tocó en aquella ocasión que René diera ahí una plática. No, decía yo, qué bárbaro, o sea, ¿en dónde estoy, no? Estaba yo, pero apantallado, ¿no? Ajá. Y dije, no, hombre, mira qué buena onda, aquí estoy, y que vamos a sacarle el máximo provecho. Y yo los veía, pero Sí. para arriba, ¿no? O sea, si yo, mira qué empresarios, ¿no? Ya después, con el paso de los años, ya vi que eran puro baquetón, ¿no? pero sí, la primera impresión fue algo así impactante para mí. Dije, mira, que me encantó la forma en que se abordaban los problemas, cómo presentábamos a la empresa, cómo no estaba solo, Sí. que las problemáticas que yo estaba sufriendo las sufren muchos, Sí. que como yo también había gente que no sabía qué hacer, ¿no? Que como yo hay gente que no sabía ni qué primer paso dar, ¿no? Sí. Y me recuerdo que llegué a la casa y le dije a mi esposa, no tienes idea de lo que acabo de vivir, o sea, fue una experiencia muy bonita. Muy extraña, ¿no? Extraña además, ¿no? De inicio sí. ¿Cómo? De inicio sí, porque uno no está acostumbrado a compartir, cosas, cosas que a uno le pasan, ¿no? Y son muy personales, porque ahorita hablaba de que pues no compartimos muchas cosas con la gente que está a nuestro alrededor. Sí. Y compartirlo ahí fue así como un shock, pues, ¿no? De a ver, sí se puede, o sea, sí es bueno, ¿no? Claro. Incluso cosas personales. ¿Acuerdas Sí, que claro, Rafa por supuesto. Soto, el Rafa Soto Sí. dijo, uy, me anda llevando la fregada, estoy muy Sí, triste, y como él, desgastado. varios lo hicimos, ¿no? Sí, Que estamos en el hoyo, estamos en esta situación, y de ahí me nace una idea que la he llevado conmigo, en que la empresa
es el reflejo 100% de su líder, ¿no? ¿A qué voy? A que si tú en tu vida eres desordenado, Ahí está. tu empresa va a ser desordenada. Sí. Si tú en tu vida eres una persona que eres muy preocupona y que te clavas en los problemas, vas a hacer exactamente lo mismo Con todo lo que pasa dentro de tu empresa, ¿no? Entonces, para mí fue genial encontrarme ese espacio con ustedes. Sí, ese grupo se hizo bien bonito, fue el número 1. Saturnino Campoy entró después, porque ya había estado primero con 3, 4. Sí. Pero pues estaba José Ángel Partida, Rodolfo Yepes, estaban Carlos Holguín, Carlos Tapia, Ramón García, ¿no? Sí, ellos fueron. Ya entraron después, así es, ¿no? Ellos entraron después. Pero en ese primero sí estuvimos. David estuvimos Cabrera. Sí, ajá, exactamente. Y se hizo muy. O sea, las personalidades casamos muy bien, ¿no? O sea, la verdad que sí se formó un muy buen grupo, ¿no? Muy buen grupo. Después por fuera nos veíamos, me tocó verme con alguno de ellos y ver otros temas, ¿no? Sí. Que es algo que es una consecuencia de todo esto, ¿no? Que haces comunidad con tus compañeros empresarios y que después pues hablas y preguntas, ¿no? Oye, me acuerdo que tú tuviste tal problema, ahora lo estoy teniendo yo. ¿Cómo lo hiciste, no? Ayúdame. Y ya, pues obviamente te abren mucho camino, ¿no? Y te muestran por dónde irte. Fíjate que, pues muchas gracias por eso que estás comentando, porque yo a veces decía, ¿no? Ya estuvo, pues mejor me voy a Mangueras o me voy a hacer otra cosa, ¿no? Pero vale la pena esto, por eso está el riesgo y por eso les estoy pidiendo que me ayuden para que entre todos los que les gustó, los que ya hicimos algo, pues hagamos más grande esto, ¿no? Sí, hay muchas, poder platicar con tu compañero cosas, fracasos, éxitos, corajes, a veces tendrás que despedir a alguien y no te animas y alguien te dice, pues es mejor para él y para ti, hombre, mira, hazle así, asado, págale mensualidades y que ya, pónganse en paz, ¿no? Es muy doloroso, por ejemplo, despedir a alguien que te ayudó durante el inicio de tu negocio, cuando estaban así pelados, ¿no? Y tener que despedirlos, ¿no? por ejemplo. Sí, claro, digo, a final de cuentas se van presentando situaciones en las que tienes que tomar ese tipo de decisiones. Sí cuesta, por supuesto que cuesta, porque a final de cuentas somos seres humanos, somos personas que sentimos, somos personas que nos duele ciertas situaciones, pero a la misma vez también nos gusta sentir alegrías, nos gusta sentirnos orgullosos de nosotros mismos. Entonces, una vez que lo haces, o digamos la primera vez, ¿no? De que específicamente en tener que despedir a un colaborador, ya después ves los resultados y dices, bueno, mira, estuvo bien, ¿no? Sí. Estuvo bien. Oye, Marco, yo recuerdo muy bien cómo, pues tú te metiste a los números, le diste un cambio, un giro, siguiendo un poco, mucho lo que el consejo te decía aquí, pues, ¿no? Sí. Decía, oye, tienes 2 mercados, el mayoreo y el menudeo, y el menudeo, pues, te puede dar más. Uh-huh. Sí, pero no puedo dejar el mayoreo, y ahí estaba la incógnita, ¿no? Sí, claro, estaba conflictuada mi cabeza totalmente por nuestro ADN, ¿no? Cómo habíamos nacido. Uh-huh. Entonces pensábamos venderle al público en general con la
con la cachucha de mayorista, ¿no? Sí, pues sí. Entonces, pues no, obviamente no. No ¿Qué checaba. empezamos a tener? Empezamos a tener problemas de márgenes, Sí. que eso se traducía pues en no tener utilidades, incluso hasta perder dinero, ¿no? Hasta pérdidas, ¿no? Entonces decíamos, híjole, ¿cómo? O sea, nos causaba conflicto las diferencias de precios al público, ¿no? Sí. Pero obviamente aprendimos ya a la mala, pues que hay que aumentarle pues todos los procesos y tus costos y tus gastos para poder dar este precio, ¿no? Por eso tienen esa razón de ser esos Sí, precios, sí, ¿no? sí. Entonces, sí, tuvimos problema de flujo, no estábamos perdiendo dinero, de hecho, estábamos bien atorados y aquí es donde me enseñaron justamente eso, ¿no? A Porque los detectarlo muchachos te primero que decían, nada. Marco, métete, y te metiste, porque aquí a veces les decimos a todos, métete los números, saca la verdad, pues, ¿no? Sí, claro. Y claro, le tienen miedo a la verdad. Entonces, ahí la ventaja tuya, no le tuviste miedo, viste que sí estaba el fallo, y le metiste chamba, y ahí cambió todo. Yo siempre he dicho, a mí enséñenme el caminito. Es lo único que yo les pido. Enséñenme por dónde me voy Y ahí voy. y agárrense, ¿no? Entonces, ustedes me enseñaron el caminito, ¿no? Sí. No, y ahí fue padre porque luego empezamos, ¿no? Oye, una sucursal, y una sucursal, y una sucursal. Y tú decías, sí, pero espérense. Y sí, pero espérense. Y nosotros, ay, desesperados, hay que salvar. Hay una analogía que hace Darío Sánchez que dice que yo pasaba en este tema pues de expandirnos, ¿no? Que yo pasaba por la alberca, ¿no? Así de un ladito y como que la veía y luego como que me alejaba, ¿no? Y luego volvía a pasar, y como que tocaba el agua, ¿no? Y como que decía, no, está muy fría, y luego me iba, ¿no? Hasta que dice que me puse yo en la orillita y todos ustedes me aventaron al agua, ¿no? Y ya estando en el agua dije yo, mira, no está tan fría, ¿no? Entonces, sí, una de las cosas que sí se las debo es esa, ¿no? Sí. El estar ahí empujando, oye, todo está bien, tienes todo para hacerlo. Y uno, pues, con esos bloqueos mentales de, híjole, no, es que... Y si no sale, y si salen las cosas mal, y si no es lo que esperábamos, Pero mira, Dios pone las cosas, Marco, porque a lo mejor si nos hubieras hecho caso a las primeras, hubieras batallado más o tal vez no, pero ya cuando lo hiciste con toda seguridad, pues, y sobre todo con tus propios recursos. Eso fue lo gracias a Dios. Eso fue lo mejor. Sí, crecimos con esta primera tienda, aparte de la matriz, ¿no? Y fue, híjole, una enseñanza tremendamente buena, en el sentido de aprendimos a saber quiénes éramos, de qué estábamos hechos, qué podíamos lograr. Sí, que estos miedos que traíamos encima de nosotros, pues no eran como lo creíamos, ¿no? Exacto. Y gracias a Dios, desde que abrimos esa tienda, nos ha ido muy bien, ya hicimos incluso hasta una expansión de la misma tienda. Sí. Muy padre. Siempre escuchando a nuestros clientes, en cuestión de qué es lo que necesitaban, qué es lo que querían. Oye, pues me gustaría tener verdura, ¿no? Bueno, pues órale, a poner verduras. Oye, es que necesito, no sé, X cosa, cosas para laterías, cosas para la comida del día a día, o para la misma carne asada, algún tipo de complemento y demás. Entonces siempre hemos estado escuchando al cliente, ¿no? Por eso hemos ido como que expandiéndonos en las tiendas, ¿no? Y en tu mente, por ejemplo, en la mente de tu papá, en hacer bien las cosas,
que eso es lo que tu papá ha insistido, y luego tú le seguiste. Esa sucursal, yo me acuerdo cuando la empezaron a hacer, cómo tan bien protegida, el cuarto frío, fui contigo cuando apenas la estaban construyendo, y cómo eras tan exigente en que se llevara a cabo el cuarto frío lo mejor posible, ¿no? Y luego la parte de la exhibición, y no, hombre, quedó preciosa Sí, gracias. tienda, ¿no? Sí, fue un proyecto muy bonito porque fue un proyecto que lo hicimos desde cero prácticamente. Empezamos a analizar cómo la queríamos, qué nos gustaría. Yo en lo personal, mi forma de ser es siempre tratando de tener lo mejor para nuestros clientes y también para nuestros empleados. Sí. ¿No? Ahí está la cosa. Son las dos bases. Que esas dos partes tengan lo mejor, ¿no? Por el lado de los empleados, instalaciones bonitas, funcionales, que no corren ningún tipo de peligro, que tengan sus zonas, que puedan tomarse un descanso, todo ese tipo de cosas. Y por la parte del cliente, que entre y que vea una tienda bonita, una tienda limpia, práctica. Una tienda práctica, bien ordenada, ¿no? Sí, sí. No, estaba... No, pues cuando se inauguró, y me dice mi esposa, Marco, dice, ay, te vuelves loquito, como si fuera tuya. Sí es mía, le dije. Claro que ¿Cómo sí. que es tuya? ¿A poco estás de accionista? Y no, le digo, lo que pasa es que es parte de lo que todo este grupo, pues empujamos a Marco, y él nos hizo caso y ve esto, pues, ¿no? Claro. Pues encantado. Todo ese proceso fue muy, muy bonito, ¿no? Sí, Colosio nace de Morelos, de la tienda de Morelos, obviamente. Sí. Y después Colosio, yo digo que le devuelve el favor a Morelos, ¿no? Sí, sí. Porque después ampliamos la tienda de Morelos. Antes estábamos allá por la Yardita Morelos, allí atrás, una zona ya un poco vieja, ¿no? Descuidada. Y mi papá, futureándole, se hizo de unos terrenos por la Avenida 7, que es donde estamos actualmente. Y ahí es donde crece la tienda, ¿no? Se hace toda la tienda muy bonita. Muy bonita y eso. Y aprendiendo de los consejos, el estar acompañado para hacer esas tiendas también fue fundamental. Entonces, ¿a qué me refiero? A que jalé a gente que sabía perfectamente, como son arquitectos, que son gente que sabía de construcción, gente que sabía de imagen, etcétera. Y es como se logran cosas padres, cosas buenas, ¿no? Sí. Entonces, hicimos lo mismo en Morelos, que quedó la tienda un poquito más grande, más accesible, con estacionamiento propio y demás. Y después Colosio se amplía, ¿no? Tomamos el local que estaba a un lado y ampliamos también, pues, toda la tienda, toda nuestra oferta de productos, cosas que no ven los clientes, pero arriba tenemos un comedor para los empleados, tenemos la zona administrativa, dignificamos un poquito más todavía esas áreas para los empleados, ¿no? Sí, me tocó cuando hiciste un reconocimiento a tu papá, pues en un En el aniversario, que hiciste, sí, en el 30 aniversario, así es. ¿Cómo premiaste a tu personal, a la gente? Y el reconocimiento a tu papá, pues, ¿no? O sea, ahí fue un evento muy emotivo, pues, muy bonito, pues, ¿no? Es que no hay Núñez Carnes sin don César Núñez, ¿no? Claro. O sea, no existiría, nosotros no le llegamos ni a los talones, sí. ¿No? Ni a los talones. La verdad que sí, fue un evento muy, muy bonito, fue un evento del 30 aniversario, vamos para los 2 años que lo hicimos. Yo quise hacer un evento de total reconocimiento, ¿no? Primero a don César, a mi papá, sí. Y después a los empleados.
Sí. Ese era el objetivo de ese Fue muy, evento. muy bonito, muy emotivo. Pues toda la gente, se veía el equipo de la gente, los empleados aplaudiendo, gritando, bravo y todo. Y la verdad, sí. Y luego el reconocimiento al papá, la madre, es una cosa fuera de serie esa, ¿no? Te felicito por eso Gracias. y la verdad es que pocas veces se ve que un hijo le haga un merecimiento ese a su papá, ¿no? Yo recordé un reconocimiento que le hicimos al padre Villegas cuando pues, estaba en su punto el padre Villegas, Sí. por todo lo que hizo por nosotros. No era el papá de sangre, pero el papá que Claro. nos ayudó, pues. Claro, por supuesto. El guía, pues, sí. Sí, y pues eso muy pocos tenemos esa posibilidad de agradecerle a la persona que nos ayudó, que nos hizo ser. Pues. Marco, pues ha sido una plática excelente, muy buenísima. ¿Qué mensaje te gustaría que le mandaras tú? Un mensaje a los nuevos empresarios, a los que están empezando, a los que ya están. ¿Qué les dirías? Porque ha habido muchas cosas que hay mucho que decirle, ¿no? Principalmente los números. Es un ejemplo de números. Toda la gran mayoría, ahorita platicamos hace rato, el problema nuestro son los números, que no le entramos, le tenemos flojera, le tenemos miedo. Por eso a veces no crecemos, ¿no? Ya sabes, las empresas que se mueren, pues por eso, por el descuido de los números. ¿Qué mensaje le podrías dar a la comunidad? Porque lo que queremos, y luego te vamos a invitar pues más Gracias. a que Con mucho pudiéramos gusto, hacer por supuesto. una comunidad empresarial sonorense fuerte. En otros estados están fuertes, y nosotros como que nos quedamos un poquito estancados. Entonces tenemos que salir adelante. Pues. Y yo creo que aquí podemos entre todos, pues ya ahorita somos una comunidad de 400 más o menos que han salido de aquí de los consejos. Entonces ya tenemos mucho material como para hacer cosas mejores, superiores. Así como lo que estás haciendo tú, como tus tiendas que están bastante bonitas y Gracias. Entonces, pues... Me gustaría decir 3 cosas. A ver, 3 cosas. La primera, si vas a hacer las cosas, hazlas en serio. No pierdas tiempo. Esa sería la primera. La segunda, profundo respeto al negocio. En todos los aspectos. Profundo respeto a tu negocio. ¿Sí? Sí, porque es una persona, pues. Sí, a eso voy. Hay que verlo como un ente vivo. Profundo respeto a tu negocio. Y la última, cuida del orden y el orden cuidará de ti. Yo creo que esas son las 3 cosas en las que yo me baso. Okay. ¿Sí? Si tienen dudas, pregunten. Si tienen problemas, busquen cómo solucionarlos. Somos muchas las personas que hemos pasado por ese tipo de problemas y muchas veces no sabemos ni cómo resolverlo. Por la soledad que decías hoy. Sí, claro, exacto, pues. ¿Por qué? Porque me da vergüenza quejarme o me da vergüenza decir que estoy tronado, ¿no? Y prefiero callarme y que se muera la cosa. Cuando muy probablemente tuviste algo que te encantaba hacer y que era buen negocio. Simplemente que a lo mejor no entendías una parte, ¿no? O el desorden, como dices. Sí, o el desorden, exactamente. Entonces, yo creo que el estar acompañado es fundamental. Fundamental. Marco, todas las palabras que has dicho, todos los comentarios que has dicho, es un tesoro que afortunadamente aquí Héctor los va a guardar y Alfonso nos está ayudando y la esposa de Héctor. La verdad es un tesoro. Ojalá que esas palabras que estás comentando, todos los comentarios,
lleguen a los empresarios, a los que ya hay, para que se levanten más, y a los que van a nacer, pues que digan, órale, así sí se puede. Porque hay un ejemplo, o sea, no es teoría, hay un ejemplo. Ahí están los negocios. Claro. Felicidades. No, al contrario, quiero aprovechar para nuevamente agradecer todo el apoyo que nos ha dado el despacho, Ponce Consejeros, hacia nuestra empresa, hacia mi persona, porque no podemos ir separados, siempre vamos en el mismo carro, ¿no? La empresa y la persona. Entonces, la verdad que muchas gracias. Gracias por todas sus enseñanzas, por su actitud, por siempre estar al pie del cañón y siempre estar ahí para todos nosotros. Bien, pues espero que contar contigo como pilar para esto, hacerlo más grande, ¿sí? Porque yo ya tengo mis añitos, así que a ustedes les va a corresponder seguir en esto, ¿no? Pues un abrazo ponciano, por como supuesto. dicen luego, ¿no? Por supuesto, maestro. Muchísimas gracias. Muchas gracias.